Durante su informe, Godoy nombró a su vocero Ulises Lara para ser quien quede de encargado del despacho. Lara fue designado como coordinador general de investigación territorial, con lo que, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pues se convierte en el nuevo fiscal hasta que el Congreso capitalino realice un nuevo nombramiento. Aquí hay una cosa interesante, por decirlo menos, que tiene que ver con la Constitución en el numeral cuarto y con el artículo 119 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que marcan como requisito indispensable para que alguien sea fiscal el que tenga título de licenciado en Derecho con 5 años de antigüedad, con 5 años de experiencia. Ulises es sociólogo. Que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ahora, ¿pero por qué entra Ulises Lara al relevo de Ernestina Godoy? Resulta que el coordinador general de investigación territorial, como le digo, según el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, es quien ocupa el lugar del fiscal. Así lo señala, como ya le digo, esta ley en su artículo 46. ¿Qué es lo que dice? La persona titular de la Fiscalía será suplida en ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, y a falta de esta, por las personas servidoras públicas, que en los términos que disponga el reglamento de esta ley. En caso de ausencia definitiva, la persona que funja como suplente notificará al Congreso de la Ciudad de México para que proceda conforme a lo dispuesto en el texto constitucional. Pero ya se lo decía, ¿cuáles son los requisitos para ser aspirante a fiscal o pues finalmente de la Ciudad de México? Ser ciudadano mexicano, una edad mínima de 35 años, contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con experiencia de 5 años, no haber sido condenada o condenado por delito doloso, someterse a las evaluaciones de certificación de confianza también, presentar y también hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, y no haber desempeñado un cargo de elección popular o de dirección de un partido político un año antes de su elección. Pero ahora, entonces, una persona que no es licenciado en Derecho puede de alguna forma llegar a ser fiscal. Juan Luis Montero, que es abogado de este programa, precisamente nos va a contar al respecto. Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, vaya tema. Fíjate que definitivamente esto se presta a interpretaciones, ¿no? ¿Cómo interpretamos si esta persona que va a ser suplente, Ulises Lara, se va a hacer cargo del despacho o va a asumir como fiscal? La ley no lo determina como tal, diciendo que su nombramiento es como fiscal general y se puede entender como esa suplencia. Pero independientemente de eso, de esta interpretación en la que se puede jugar, unos decir que es suplente, por lo tanto los requisitos no tendrían que ser como lo establece la Constitución o como lo establece la Ley Orgánica, y como no es el titular, pues podría ejercer ese encargo. Sin embargo, creo que hablamos de una institución que requiere de especialización, que requiere de conocimiento técnico, es decir, el conocimiento del delito, el tratamiento del delito, la dogmática penal, pues implica que efectivamente se tenga que ser licenciado en Derecho, es decir, haber cursado para tomar los conocimientos técnicos sobre la materia. Y luego hay un requisito especial que habla sobre la experiencia, que sea mínimo de 5 años. Entonces se tienen que juntar, tienen que conjugar estas dos situaciones para poder desempeñar dignamente, y no dignamente, responsablemente este encargo. Entonces, independientemente de la interpretación que se le dé a la ley, vamos a suponer, sin conceder, que se determina que no debe cumplir los requisitos porque simplemente está como encargado suplente, como encargado del despacho, y que una vez que se nombre, bueno, pues ahí tendrían que cumplir todos los requisitos. Independientemente de esto, también una posición responsable de quien deja la Procuraduría es atender a este principio, porque voy a dejar suplente a una persona que debe conocer, a menos que seamos conscientes
de lo que ha sucedido toda la vida con las procuradurías, con las fiscalías. Ahora, Juan Luis, que el titular de estas fiscalías sea un instrumento político. Dime, Pablo. sí, importante, Ulises Lara tiene mucha experiencia, o sea, tiene mucho tiempo en la Fiscalía, desde la época de Miguel Ángel Mancera, pero el asunto que a mí me preocupa es si en algún momento firma algún documento que pueda esto repercutir en la libertad de un delincuente. Eso es lo que me preocupa, que pueda estar sujeto a una nulidad, por decirlo de alguna forma, porque pues no es abogado y la Constitución y tanto la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México marca este requisito como parte fundamental. La documentación que él va a tramitar siendo suplente y estando como encargado de ese despacho, desde mi punto de vista tendría validez por esa suplencia. Sin embargo, te digo, en la interpretación podría darse una situación de querer impugnar algún documento que él firmara. Y efectivamente, él tiene mucha experiencia, sí abarca esa mayor de 5 años. Sin embargo, se exige, te digo, la misma institución, la misma procuración de justicia, la persecución del delito, el análisis del delito, la integración de una carpeta, requiere de los conocimientos técnicos. Creo que ya se han dicho que hace poco ha obtenido este título o que es doctor en Derecho por una una escuela que está en el Estado de México. Sin embargo, aquí lo importante es la responsabilidad. Creo que tenemos que atender a la seriedad que requiere un perfil en una institución tan importante para la ciudadanía, no para la política en México. Cuando se utiliza este titular de estas dependencias como un instrumento y una herramienta política para ejercer diferentes intereses, es cuando no nos importa lo que va a ejecutar en esa institución. Y entonces sí requerimos a ese político, a esa persona que va a cuidar, a esa persona que va a dar la información, a esa persona que va a darle un tratamiento político a la institución. Sin embargo, creo que es irresponsable que no se cumplan con estos requisitos que son elementales. Creo que toda la sociedad requiere de una procuraduría, de una fiscalía, de una procuración de justicia con especialistas. Y no la experiencia, bueno, podrá desde Mancera, que son ya varios años, sin embargo, creo que no es lo suficiente para poder dirigir una institución tan importante, tan relevante en el país. Tan importante y relevante es que por eso se convierte en un instrumento político. Por eso los diputados y senadores y todos aquellos que tienen que ver con el procurador les dan también durante su periodo un trato especial. Claro. Porque lo voy a necesitar en cualquier momento. Pues mi querido Juan Luis Montero, te agradezco mucho, por supuesto, que nos hayas dado esta entrevista y vamos a hacer una pausa y usted debe de continuar con nosotros aquí en Imagen Noticias. Volvemos.